Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Para nosotros es un gusto, es un placer estar con ustedes cada semana, con invitados y con temas de interés general. Qué rico estar en sus televisores, acá en el municipio de Retiro, pero también en otros municipios, con temas y sobre todo por medio de la palabra, generar un diálogo que nos ayude a formarnos, pero también a mejorar nuestra información, nuestras reflexiones y nuestro criterio. Hoy tenemos en el programa un invitado muy especial, gran amigo, una persona que tiene mucha experiencia en el campo de los bancos, quien además, como dice uno, es un señorazo por su educación y por su cordialidad. Carlos Cataño, él es administrador financiero y también ha tenido la oportunidad de dirigir varias sedes de Bancolombia. Justamente pues es su trabajo actual. Y con él estaremos hoy hablando sobre finanzas personales, un tema que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros y que muy seguramente pues muchas de sus reflexiones y de sus consejos nos servirán a todos. Así que Carlos, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Oh, Camilo, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar acá. Gracias. Así es. Carlos, quisiera primero empezar con una pregunta y es ¿cómo para cualquier persona, en términos muy sencillos y sobre todo muy cotidianos, porque muchas veces el tema de las finanzas, uno la ve por allá el contador, la ve uno para los bancos, a las empresas, pero resulta que la gente, digamos que en su casa, con su bolsillo, a veces ni cuenta se da cuánto se gana, cuánto se gasta, qué cosas tiene fijas, y hay unos asuntos que digamos que son realmente, pues, muy preocupantes, porque hay personas que pierden muchas cosas por no tener, digamos que, pues un buen control, por decirlo de alguna manera, de sus finanzas. Entonces, en términos muy generales, ¿qué podríamos empezar como a plantear con respecto a lo que son las finanzas personales? Mira, Camilo, el tema de las finanzas, más allá de si es una finanza personal o una finanza de una empresa, es muy importante uno poder organizar desde el comienzo, saber cuánto está entrando y cuánto está saliendo. De ahí parte todo. En ese control que yo estoy teniendo, voy a poder determinar de ahí en adelante cuánto más me puedo gastar, o si efectivamente es que estoy gastando más de lo que está entrando a mi bolsillo, poder determinar de esos gastos cuáles puedo reducir. Siempre se ha hablado que uno tiene que guardar una parte de sus ingresos. Los abuelos siempre le decían a uno, guarde una parte, los papás siempre le decían, ahorre. Siempre se ha dicho que uno debe guardar un porcentaje de ese ingreso. Más allá de cuál es el porcentaje que uno debe guardar, uno desde el comienzo, como te lo decía, dependiendo de ese ingreso y ese gasto, sí tengo una parte para poder ahorrar. Esa parte del ahorro es fundamental para cualquier parte. Si hablamos de persona, con mayor razón. Y ahorita pues estamos en una situación, digamos, un poco apremiante, muy ajustada en muchas cosas. Se hace necesario que en este tema de la preocupación que existe más adelante, qué va a pasar pues con la economía, poder tener un ahorro. Como un poco en esa incertidumbre. Exactamente, con esa incertidumbre uno saber que puedo contar con un ahorro para alguna eventualidad y que ahí puedo disponer para alguna situación en especial. Carlos, es que realmente, y en eso nos falta, yo diría que mucha formación, porque indudablemente ni en la escuela, ni en el colegio, si bien hay algunas áreas en las que de pronto por ahí se toca el tema, realmente las matemáticas no nos llevan a ser buenos en este tema, porque muchas veces sabemos mucho restar, por decirlo de una manera, y al último vamos viendo que no sumamos, por ponerlo un poco en términos de lo que podría ser un área cercana como son las matemáticas. Y ahí ese primer aspecto que usted nos expone, Carlos, en ser conscientes cuánto tenemos o cuánto nos entra y cuánto es, digamos, que los gastos de un mes, es fundamental. Y en ese mismo aspecto, Carlos, quisiera, ¿cómo hacerlo? Escribir, ¿qué es lo recomendable? Porque muchas veces, y ahora que mencionabas lo que nos decían los abuelos, uno veía, por ejemplo, los viejos escribiendo en el cuadernito, llevando sus cuentas. Sí. Muchas veces se ha perdido esas prácticas. ¿Cómo hacerlo en el computador? ¿Qué podemos hacer ahí? Ve, Cami, eso es de acuerdo a la capacidad y experticia que tenga cada persona.
Si podemos basarnos simplemente en una hoja de cuaderno donde yo pueda colocar cuánto es, ejemplo, un empleado, tengo mi salario, cuánto es lo que me llega a mí quincenalmente, y al otro lado poder organizar cuánto es lo que yo me gasto, poder colocar cuánto me gasto para servicios, cuánto me gasto para arriendo, cuánto me gasto para el tema de la alimentación, y dejar por allá un rubro pequeñito o una parte como para, digamos que el entretenimiento, que es voy a salir a comer, voy a salir a cine o algo. Si yo lo puedo hacer en un cuaderno, maravilloso. Si lo puedo hacer en una cuenta, como siempre se ha dicho, coloquialmente una cuenta de servilleta, lo hago. Si ya tengo un poco más de experiencia y tengo acceso a un computador, pues simplemente hago un cuadro de Excel donde yo puedo llevar mi control. Independiente de la forma como lo haga, es importante llevar ese control, porque de ahí vamos a partir y vamos a saber exactamente dónde es que tengo, llamémoslo, el desfase, si es que lo que estoy ganando no me está alcanzando para aquello que me estoy gastando. Y empezar a identificar cuál es el rubro más alto, si puedo realizar algún tipo de ajuste, obviamente en el tema del arriendo, que es uno de los rubros más altos, llegar a hacer un ajuste es muy difícil, pero sí en el tema de cuánto me estoy gastando para el entretenimiento, puedo reducir un poco. Y ahí ir ajustando un poco esas salidas para que efectivamente me vaya quedando un poco para el ahorro. Carlos, ahí acaba de usted mencionar un aspecto también muy fundamental y es las prioridades. Sí. Ahí tenemos mucho por hacer porque muchas veces uno, y aparecen un montón de frases, además, no, es que yo me lo merezco, yo para eso trabajo, Sí. Dios proveerá, o el tarjetazo, en fin, hay un montón de cosas que indudablemente uno en el momento pues lo hace, pero ya después se agarra la cabeza y dice, ¿yo con qué voy a pagar? Entonces aparecen un montón de escenarios que además son bien complicados, de los cuales también quisiera que habláramos ahora, pero sobre todo es esa prioridad. Y usted nos mencionaba, Carlos, la importancia y le daba cierto orden en lo que son como esas necesidades básicas, pero en ese aspecto quisiera que reforzara más, Carlos, las prioridades. Es vital también. Sí, de acuerdo. Tocabas un tema, Cami, muy importante, y es el tema de, en el caso de alguna necesidad. Cuando yo tengo una necesidad, ejemplo, yo tengo mis gastos ordenados, pero surgió algo en la casa, tengo un daño, una enfermedad o algo que para lo cual no estamos, no tenemos ninguna previsión o provisión para ese caso, empezamos como a buscar algún tipo de alternativas. Y hablabas de algo muy importante, el tarjetazo. En el tema del tarjetazo, digamos que una tarjeta de crédito es muy beneficioso en el caso de si yo quiero tener un historial crediticio. Pero ese historial crediticio va ligado al, como su nombre lo dice, cómo ha sido el comportamiento que he tenido yo con ese producto o esa tarjeta de crédito. Pero entonces hay algunas personas que utilizan esa tarjeta para entretenimiento. O sea, si yo no logro controlar exactamente mis finanzas y más con una tarjeta de crédito, pues con toda seguridad voy a tener una situación financiera muy difícil. Entonces, la recomendación número 1 es si yo tengo una tarjeta de crédito, esa tarjeta la voy a utilizar solamente para eventualidades. Ya si yo tengo la capacidad de poder realizar una compra, yo con esa tarjeta de crédito puedo hacer la compra a diferentes plazos. Lo ideal es que se haga solo a una cuota. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy pagando con la tarjeta de crédito, ese pago lo voy a realizar 20 días, un mes o incluso 45 días después sin ninguna tasa de interés, es decir, no me van a cobrar nada por hacerlo y estoy cuidando mis finanzas. Y así voy a tener la capacidad de seguir controlando mis gastos a través de la tarjeta, porque muchas personas simplemente, como bien lo decías, un gusto, yo me lo merezco, yo trabajo para esto, mira aquello tan rico, mira aquella ropa, como se le ve bien a aquella modelo, porque no me lo voy a comprar, aquel viaje que siempre he querido, cómo no lo voy a hacer, y normalmente son compras que se hacen a un plazo muy amplio, de modo que yo pueda pagar mensualmente una cuota, pero va a llegar a un punto donde ya va a ser inmanejable. Entonces, mucho cuidado con el tema de las tarjetas de crédito. Carlos, ya desde la experiencia, tantos años que ha tenido usted en Bancolombia y dirigiendo muchas sedes también,
el tema de los préstamos. Muchas personas, digamos que tienen un sueño de montar una empresa, de comprar una casa, un carro, y ahí digamos que también aparece un elemento y es que muchas veces o se apresura uno o no, realmente no tiene uno la certeza de poder tener como ese retorno que uno espera. Y pues es muy triste porque muchas personas pues desafortunadamente terminan, si tenían una casa hasta la terminan perdiendo, en fin, muchas cosas. En ese aspecto también desde la experiencia que has tenido, Carlos, ¿qué de pronto decirle a las personas? Mira, tocas dos puntos que para mí son fundamentales y es el tema de la compra de una casa o en el tema de invertir para un negocio. Por un lado, el tema de la vivienda, ¿quién no quisiera tener una casa propia? Ahorita pues hay unas posibilidades muy amplias que no se veían hace muchos años y por fortuna pues el tema del gobierno con el apoyo ha tenido unos subsidios para la compra de vivienda que básicamente lo que yo estoy pagando en este momento de arriendo se traduciría en la cuota que yo pagaría para la compra de una vivienda. Entonces, no lo duden dos veces. Si hoy hay una persona que esté pagando arriendo, ya sea solo, con su grupo familiar, papá, mamá, con su esposa, con sus hijos, si pagan arriendo, acérquense a una entidad financiera para que les asesoren y les ayuden a encontrar una posibilidad de vivienda, que con toda seguridad van a encontrar alguna que se va a adecuar a sus condiciones y a sus capacidades, porque también es muy importante, no es solamente yo conseguir una casa donde vivir, sino que esté dentro de mis capacidades, porque muchas personas pueden simplemente, porque quieren vivir en X lugar, que porque es muy prestigioso, porque es muy costoso, pero sus ingresos no le van a alcanzar. Entonces hay que ser muy mesurado en ese tema. Entonces no duden en tratar de buscar alguna alternativa que con toda seguridad la van a encontrar. Y la otra alternativa, o de lo que hablábamos también, el tema de inversión para un negocio. Muy importante, si yo voy a invertir en un negocio, que sea un negocio que yo conozca, no simplemente porque un amigo, un familiar o algo me está diciendo invirtamos en este negocio. Si yo no conozco el negocio, yo creo que es mejor hacer un pare y revisar si efectivamente el negocio es rentable, quién me puede asesorar, no simplemente meterme porque alguien me está diciendo metas en ese negocio. Y muy importante también, lo segundo es, si yo voy a invertir en un negocio, tiene que ser que yo tenga un ahorro para invertir en ese negocio. Lo ideal es que no se vayan a endeudar simplemente por meterse en un negocio, porque no saben finalmente si ese negocio va a ser rentable, si va a durar, cuáles van a ser las ganancias que va a tener ese negocio, porque a lo último de pronto yo hago un préstamo, invierto en el negocio no funciona, pero yo voy a quedar con la deuda y no voy a tener con qué pagar. Entonces, muy importantes esos dos puntos. Volviendo nuevamente a eso tan cotidiano, a la familia, al hogar, a esa parte, digamos que muy personal, que también hay que mencionarlo, cada persona, digamos que tiene como una ambición hacia ciertas cosas, y esa frase que muchas personas tienen, que uno vive o con un mínimo o con 20 millones, todos quisiéramos vivir es con 20 millones, obviamente, claro. ¿Cierto? Pero sí, a lo que quiero llegar, Carlos, es que para muchas personas vivir con el mínimo o vivir con los 20 millones a veces pareciera como igual, porque el que vive con 20 millones igual se endeuda, igual vive que le hacen falta mil cosas, y caemos un poco en ese círculo que nos lleva un poco el mundo de hoy, del consumo, del gasto, de que hay que tener lo que tiene el otro, que hoy salió el celular nuevo, entonces tengo que tener el otro. Entonces, vuelvo y digo, todos quisiéramos vivir con los 20 millones y no con el mínimo, pero sí haciendo un poco como, o la reflexión a que a veces el hecho de no tener un buen manejo de los recursos puede tener uno la plata que sea y vivir endeudado, con problemas y no ser feliz, que en últimas uno diría, Carlos, ese es el objetivo por el cual hoy también estamos nosotros acá, y es que la gente no tenga problemas por el mal manejo de sus recursos. En ese aspecto, Carlos, digamos que cómo empezar a formar desde el hogar a los niños, a los jóvenes y generar como esa conciencia en que no solo es buscar y querer tener querer y ambicionar, sino que a veces es mejor dar pasos seguros y tener, digamos, que una mejor manejo de lo que tengamos, sea lo que sea. Sí, así es.
Camilo, me hiciste acordar de algo muy bonito, y es en el caso de mi familia. Mi mamá siempre me decía, cada vez que se vaya a comprar algo o quiera comprar algo, vaya ahorrando hasta que tenga con qué hacerlo. Y eso hace que en cierta medida uno como que vaya teniendo ese concepto de que es que yo no siempre me tengo que endeudar para comprar algo, sea barato, sea caro. Volvemos al tema de ahorita, o sea, que esté dentro de las capacidades. Y bien lo decías, o sea, muchas personas en este momento quisieran endeudarse simplemente porque hay un celular nuevo, que es que el que yo tengo ya está pasado de moda y entonces yo quiero comprarme ese celular. Si yo estoy en la capacidad de hacerlo, maravilloso. Si no estoy en la capacidad, busque opciones, empiece a ahorrar. Si tengo cómo vender este celular para completar y poder comprarme el celular, no lo voy a poder hacer. Entonces es muy importante, sobre todo en las familias con los niños, empezar a inculcar ese tema del ahorro, de ser muy mesurados, de si yo tengo un peso y me lo puedo gastar, me lo gasto. Si tengo un peso y me quiero gastar dos, no lo puedo hacer, porque entonces en muchas ocasiones por este tema del consumismo, de el querer que los niños estén bien, de simplemente porque el niño me lo pidió y a mí me faltó, entonces yo se lo quiero dar a mi hijo como, digamos, una contraprestación por lo que a mí me faltó, pero yo no quiero que le falte a mi hijo. Uno tiene que ser muy consciente de eso, tiene que ser muy responsable, porque es que de ahí en adelante es donde se empieza a formar de yo como persona, qué es lo que puedo tener y a qué puedo aspirar. Si simplemente yo digo, yo quiero esto y simplemente mis papás me lo dan, inmediatamente lo tengo, yo voy a crecer como con la concepción de que siempre lo voy a poder tener todo, y realmente no es así. Entonces, muy importante el tema de ser muy mesurado. Carlos, volvamos nuevamente al escenario o al campo del ahorro. Muchos, pues, por cuestiones de un poco de cómo se concibe la vida, o en fin, nuestros hábitos, nuestra educación, nuestra cultura, decimos, no, es que a mí no me queda para ahorrar, ¿cierto? Y ahora mencionabas al inicio del programa, lo importante es adquirir ese hábito, esa conciencia, adquirir, digamos que, esa práctica, y en ese sentido, pues, puede arrancar uno hasta con monedas en una alcancía, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Y cuando menos pensó uno, se gasta las monedas, pero uno las empieza a ahorrar, y cuando nos pensó, pues tiene 10.000, 20.000, 100.000, ¿cierto? No sé. Volvamos a hacer esos ejercicios, y sobre todo, Carlos, a ratificar esa importancia de esas prácticas de ahorro. Digamos, desde los bancos, desde tu misma experiencia, ¿qué podemos ahí como mencionarle a nuestros televidentes? Ve, Cami, hay algo importante y me parece muy chévere lo que mencionas, y es como volver a esa cultura de la alcancía. Y es muy importante, porque es que muchas personas pueden decir lo que acabaste de mencionar, y es que a mí no me alcanza para ahorrar. O sea, a mí a duras penas lo que me entra, me gasto. Pero si empezamos por cosas muy sencillas, muy simples, la de vuelta, que me caen unas monedas, yo tengo una alcancía, el marrano, como lo quieran llamar. Si yo tengo ahí una alcancía, muy importante, que sea una alcancía que esté sellada, no sea la alcancía que tenga el roto por debajo, porque entonces voy a empezar a sacar desde ahí, sino que sea una alcancía donde yo pueda ir guardando mis monedas. Con toda seguridad, en un mes voy a tener un poquito, dentro de 2 meses voy a tener un poco más, 3 meses un poco más, y así se van a dar cuenta que al final del año ya voy a tener una alcancía, ojalá llena, no solo de monedas, sino también de billetes, y me voy a dar cuenta que haciendo ese ahorro voy a tener pues como la posibilidad de tener algo para el futuro, o si realmente quiero hacer alguna inversión o comprarme algo, ya tengo con qué hacerlo. Muy importante desde esa parte. Desde la parte financiera, tema personal, si yo tengo la posibilidad de ahorrar, ya vamos al otro extremo donde la persona sí tiene la capacidad de ir guardando una parte, váyalo haciendo. Busquen su entidad financiera, qué alternativas existen, hay muchas opciones en este momento. El mercado está ofreciendo unas tasas de interés muy importantes. Yo creo que este sería el momento de poder invertir, ya sea en unos títulos, en CDTs como siempre los hemos conocido. Si yo tengo la plata en la cuenta de ahorro, pues lo ideal es no dejarla ahí, porque da pie a que yo me la pueda gastar mucho más fácil, sino llevarla a un lugar donde pueda generar un poco más de rentabilidad y esté más segura. Entonces, como buscar siempre alternativas. Yo siempre he dicho que para este tema de las finanzas es muy importante uno poderse asesorar.
porque si llevamos a la práctica el común denominador de la gente, simplemente dejar la plata en la cuenta de ahorro o simplemente tener una alcancía, pero es importante que busquen asesoría y para que sepan dónde poder invertir ese dinero. Carlos, estamos llegando ya a la parte final del programa y quisiera dos preguntas para rematar. La primera es, ¿qué le preocupa a usted, digamos que, porque yo sé que además por su parte pues humana y porque lo conozco, como dice uno, de toda la vida, ¿qué le preocupa en términos de cuando las personas, uno dice, no deberían de hacer esto? O sea, como de esas cosas que uno dice, hombre, no hagan esto. Ahora nos mencionabas una que me parece muy importante con la tarjeta de crédito y muchas que nos has mencionado, pero ¿qué más quisieras como mencionar en cuanto a lo que uno dice, hombre, en verdad, no cometan este error o errores? Sí, Cami, yo creo que ese es el punto fundamental. Si hay una persona que tenga una tarjeta de crédito, guarden esa tarjeta de crédito, no anden con ella en el bolsillo. Si van a comprar algo con la tarjeta de crédito, que sea algo muy puntual, no vayan a comprar algo suntuoso, ni vayan a utilizar la tarjeta de crédito para comprar ropa a, no sé, 6, 12 cuotas, que me voy a comprar un viaje 6, 12 cuotas, que me voy a comprar un celular X cuotas. Yo creo que son temas que si yo tengo la posibilidad de ahorrar para eso, volvemos al tema del ahorro, lo voy a poder hacer, pero en el asunto de una tarjeta de crédito eso es un asunto que con el tiempo se va a volver inmanejable. Las tasas de interés están muy altas, la cuota puede ir incrementando y uno es muy susceptible a que cuando yo utilizo la tarjeta de crédito y tengo para allá un saldito disponible, lo voy a gastar en lo que quisieran hacerlo y esas deudas se van acumulando y va a llegar un momento donde ya la cuota es tan alta que ya uno ni sabe cómo va a pagar ni en qué se la gastó. Entonces el tema del manejo de la tarjeta de crédito es fundamental para mí. Y Carlos, antes de hacerle la última, también quisiera ahí como anexarle, es que el tema es que a veces uno empieza a dejarse llevar hasta el punto que realmente ya se ve pues muy ahogado, o sea, realmente ya si presto es para tapar un huequito, pero tengo otro por allá y se vuelve insostenible. A veces la gente pues cuando acude a todo este tema ya informal de préstamos y un montón de cosas, hombre, no caigamos en eso. Yo creo que es muy importante tener mucha conciencia de no dejarnos llevar por un gusto, por un momento, por la moda, por tantas cosas, dejarnos llevar hasta perder la tranquilidad, perder un montón de cosas que no valen la pena. Entonces, realmente es algo que vale la pena uno hacer un pare y tomar las medidas necesarias para no dejarnos llevar. Y Carlos, finalmente, ese mensaje final de motivar a la gente a ahorrar, porque me gustó mucho ese inicio del programa y lo has hecho en varias veces, esa motivación a las personas a que tengamos ese interés por acercarnos al ahorro, por tener también esa tranquilidad de en cualquier momento se nos pasa algo, porque es que yo siento que ahí también muchas veces creemos que nunca nos va a pasar nada, así que todo está, y resulta que puede ser que el próximo mes tenga un gasto, tenga ciertas cosas que yo no tenga planeadas. Entonces, rematemos como con ese aspecto. Bueno, Camino, y para todos realmente el tener el ahorro es supremamente importante. Volvemos al tema de si yo tengo solo una moneda lo voy a poder hacer, si tengo la capacidad para ahorrar un poco más también lo debería hacer y tener como esa tranquilidad de si algo llega a pasar, no solamente a mí, a mi familia o a alguien cercano, pues tener como ese colchoncito para poderlo utilizar. No sabemos qué pueda pasar, hoy estamos acá, tantas cosas que pasan, hablemos también del tema del clima, que han pasado tantas cosas, y si algo llega a pasar, tantos terremotos, una lluvia muy fuerte, se nos daña la casa y no tenemos con qué repararla. Entonces, muy importante como ir pensando en ese tipo de cosas y empezar por lo mínimo. Si no tengo con qué ahorrar en este momento, revisemos nuestras finanzas, en qué me la gasto, en qué puedo hacer ajustes y ese ajuste que yo hago, pues no lo destine a otro gasto, simplemente ese ajuste que hizo y ese ahorro pequeño que pueda obtener, simplemente llévelo efectivamente a un ahorro. Carlos Cataño, nuestro invitado de hoy, muchas gracias. Camilo, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Sí, muchas gracias y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.